Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? La serie que vamos a empezar en los miércoles de familia, o una de las series que vamos a tratar, tiene que ver con cómo pastorear el corazón de tu hijo. Cuando hablamos de pastorear el corazón de nuestro hijo, ¿qué nos viene a la mente? Algunos dicen, a algunos les viene a la mente la imagen del pastor Félix. Vamos a llevarlo para allá para que el pastor lo enderezca, ¿sí? Pero ¿qué nos viene a la mente cuando escuchamos o leemos la expresión pastorear a nuestros hijos o pastorear el corazón de nuestros hijos? ¿Qué opinan? Guiarlos, ¿sí? Guiarlos. ¿Qué más sería? Cuidarlos. ¿Qué otra cosa tiene como objetivo pastorear? Ayudarlos. Dirigirlos, ok. Sí, todas esas son tareas o labores que hace un pastor, ¿no? Sin embargo, es importante pues, estar preparados para hacer eso, ¿sí? Necesitamos estar preparados para hacer eso, porque hay una responsabilidad que no es del pastor Félix directamente, y es el de pastorear a nuestros propios hijos. Los que tenemos hijos, la principal responsabilidad de hacerlo es nuestra. Y estoy hablando de papá y mamá, no estoy hablando solamente del hombre, sino estoy hablando de los dos como padres. La responsabilidad directa de hacer ese trabajo de pastoreo, de guiar. ¿Bien? Un pastor de ovejas, ¿qué es lo que hace? Básicamente cuida, mantiene unida, protege, guía, ¿verdad? Alimenta, ¿verdad? Y también le da con un palito a las ovejas cuando están por ahí que, ¿sí? Sí, las enseña. Entonces, todas esas son labores de un pastor y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo también. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque siempre nos han dicho la responsabilidad espiritual de los hijos es de los padres y siempre nos han repetido eso, pero no sé si hemos sido insistentes o determinados en quizás enseñar cómo se hace. Porque pues de los conceptos al hacer, pues a veces hay una gran diferencia, ¿no? Un margen bien ancho. Entonces necesitamos saber cómo hacerlo. Y tanto los que están acá que son padres como los que no son, pero algún día lo serán, pues es importante que podamos entenderlo. El libro de Cómo pastorear el corazón de tu hijo nos da una guía bien elemental y sistemática acerca de cuáles son los pasos que debemos hacer. Y vamos a hablar hoy solamente como una introducción acerca de todo el contenido que tiene el libro, que es bastante profundo también, y que nos va a ayudar a tener una perspectiva de qué es lo que vendrá en los siguientes miércoles de familia, en las siguientes series, de cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y hay por lo menos 5 elementos que debemos tener en cuenta, y usted tiene ahí en la hojita que le acabamos de dar. Si no la tiene, están imprimiendo, se nos acabó, ¿sí? ¿Ya llegaron? Todavía no han llegado. Bueno, ahorita van a llegar las hojitas que faltan. Hay por lo menos 5 elementos a manera de introducción que son necesarias, que deben estar presentes a la hora de pastorear el corazón de nuestro hijo. 5 elementos que son muy, muy importantes y que necesitamos conocer. Si usted quiere comentar algo acerca de lo que estamos hablando, pues le agradezco que por favor lo haga, que con eso nos nutrimos todos. Y si desde su experiencia nos puede ayudar, porque yo no tengo sino, voy a cumplir 18 años de experiencia nada más. Hasta ahorita va a ser mayor de edad con eso. Pero bueno, aquí el hermano
Jairo, no le voy a preguntar cuántos años, para no delatarlo a usted, para no delatar a la hermana y no delatarle la edad a Wendy, que creo que es la menor. Entonces, pero seguro que en experiencia habrá mucho más experiencia que la mía seguramente en eso. Pero hay por lo menos 5 cosas necesarias, 5 elementos necesarios que debemos tener en cuenta, y la introducción del libro nos los detalla. Por cierto, el libro lo tenemos en formato PDF. ¿Alguien lo ha leído? ¿Alguien ha leído el libro? ¿Nadie ha leído el libro? ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Ok. Como es el que vamos a usar como referencia para las siguientes series, sería importante que podamos irlo leyendo. Además que vamos a ir creciendo, pues vamos a ir viendo de qué se trata. Lo tenemos en formato PDF. Ahora le preguntamos al pastor cómo es la dinámica, si lo compartimos en el grupo del Faro o si se va a hacer alguna otra forma de cómo compartirlo. Pero ahí lo tenemos en formato PDF y bastante fácil de poder hacer la lectura con el libro. Entonces, hay por lo menos 5 elementos y vamos a empezar con el primero en esta introducción. Y miren, se dice que aproximadamente hoy en día los niños o los chicos se van del hogar. ¿A qué edad creen ustedes que se van del hogar los chicos hoy? 5 y 10 años. Uy, ya no quieren ni estar en la casa, ¿no? A los 17. ¿A qué edad creen ustedes que los chicos se van del hogar? A los 18. Todavía. Miren, sí es cierto, hoy los chicos se están yendo mucho más temprano del hogar. Ya son raros los casos en los que uno dice, tiene 30 años y vive con la mamá y el papá, ¿no? Tiene 40 años y vive con el mamá y el papá. Pero sí los hay. Sí hay esos casos. Pero ¿saben qué? Lo preocupante no es a qué hora se van físicamente de la casa. Puede ser a los 18, puede ser a los 15, puede ser a los 30. El problema es que hoy los chicos pueden estar viviendo en la casa con papá y mamá, pero ya no forman parte del hogar. Y dice la estadística que por lo menos entre los 10 y los 12 años, en muchos casos, ya los chicos se han ido del hogar, y no físicamente, sino sencillamente viven ahí, pero ya no ven como símbolo de autoridad a las personas que están ahí en esa casa, a sus padres. Entonces es como que si se hubiesen independizado. Están ahí, pero su cuarto es como una embajada. Es de ellos y ahí nadie se mete, ¿verdad? Y es como que si no existieran las personas que están a su alrededor, solamente para servir la comida y nada más. Pero así estamos. Entre los 10 y los 12 años aproximadamente, los chicos ya se han ido del hogar en la relación entre padres e hijos. Ya no están allí. Yo no sé si usted puede hacer un ejercicio ahí y quizás verificar si ese es su caso. Quizás no a los 12, quizás a los 15, a los 18, pero ¿a qué edad los hijos se desligan de esa autoridad? Y eso está ocurriendo de manera muy, muy común hoy en día. Y preocupante es cuando ocurre en edades muy tempranas, muy niños. ¿Cómo sabemos cuando los hijos ya no nos ven como figuras de autoridad? ¿Pueden tener ustedes algunas referencias acerca de eso? ¿Cómo se sabe cuando mi hijo ya no me ve como una figura de autoridad? Ni a mí ni a mi esposa. No obedece normas, no pide permiso, quiere hacer lo que quiere, no rinde cuentas. Y eso es bastante común. Y no solamente bastante común, sino apoyado por el sistema. Usted no tiene que estarle rindiendo cuentas. ¿Sabían ustedes que a las niñas adolescentes ya no necesitan decirle a su mamá y a su papá que quiere tomar anticonceptivos? Si no quiere, no está obligada a decirle a sus padres. Ella tiene derecho, aquí en Colombia, tiene derecho a asistir a un lugar
aunque sea menor de edad, donde un médico, donde alguien que le recete y que le anime a que pueda tomar anticonceptivos sin la autorización de sus padres. Entonces, a tempranas edades, ya muchos de nuestros hijos se están yendo del hogar, aunque vivan con nosotros, porque no nos ven como figuras de autoridad. Y el primer elemento de todo este entramado de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos es ejercer autoridad sobre nuestros hijos, saber ejercer autoridad sobre nuestros hijos. Porque cuando hablamos de autoridad, enseguida se nos viene a la mente las normas, reglas, dictadura, ¿no? Horarios, ¿sí? Que son parte de ejercer la autoridad, pero no es el fondo, no es el fundamento de la autoridad. Cuando se nos viene a la mente, cuando decimos ejercer autoridad es, no te doy permiso. ¿Y por qué? Porque usted es mi hijo y mientras usted vive bajo mi techo, usted hace lo que yo digo. Lo hemos dicho, ¿verdad que sí? Lo hemos dicho un montón de veces. A veces es necesario decirlo, por supuesto. Pero no es el fundamento, no es la esencia de la autoridad, es saber ejercer autoridad. Y el primer párrafo ahí donde dice ejercer autoridad, si alguien me puede ayudar a leerlo, ¿qué dice? Y ahí vemos el elemento fundamental de lo que es ejercer autoridad. Tú ejerces autoridad como agente de Dios. No puedes dirigir a tus hijos por tu propia cuenta o a tu conveniencia. Debemos estar bajo la autoridad de Dios. Dirigir a tus hijos es de parte de Dios para el bien de ellos mismos. Okay. ¿Cómo? Tú ejerces autoridad no cuando alzas la voz muy duro, ni cuando sacas la correa, ni cuando pones una serie de prohibiciones. Eso no es tanto ejercer autoridad. Ejerces autoridad como un agente de Dios, como una persona delegada por Dios para ejercer la autoridad. La esencia de la autoridad tiene que ver en que cuando yo ejerzo autoridad, tiene que mostrarse o evidenciarse que yo estoy ejerciendo algo que Dios me está delegando a mí, que no lo estoy haciendo porque yo quiero, porque así es la vida, porque a usted le tocó ser mi hijo y porque qué más, y se la cala. Sino que tiene que evidenciarse como algo que ha sido delegado de parte de Dios. Tú eres autoridad como un agente de Dios. Dios te delegó, Dios te conformó como un agente suyo para que ejercieras autoridad. Y eso significa una grandísima responsabilidad. Una grandísima responsabilidad porque entonces quiere decir que yo tengo que rendirle cuentas a Dios por la responsabilidad que me dejó como padre para ejercer autoridad. Entonces, tú ejerces autoridad como un agente de Dios. No podemos dirigir a nuestros hijos por nuestra propia cuenta o a nuestra conveniencia. ¿Cómo podemos dirigir nosotros o cómo solemos dirigir a nuestros hijos por nuestra propia cuenta? A través de la tradición. Como me enseñaron a mí, o sea, como me dirigieron a mí, entonces, y como funcionó porque yo no me volví un bandido, ni un ladrón, ni un delincuente, ¿no? Entonces eso tiene que funcionar con mi hijo también. Y como a mí me dieron palo hasta que me cansé, hasta que se cansaron, entonces pues yo también doy palo, porque yo no me volví loco porque me dieran palo, entonces a mi hijo tampoco va a volver loco porque le den palo. Eso es ejercer autoridad y enseñar, criar de acuerdo a nuestra propia cuenta, como a mí me parece que es, como yo creo que debería ser. Y ahí, miren, aún nosotros los cristianos tenemos criterios bien humanos y bien propios, inventados incluso por nosotros mismos acerca de cómo debemos criar, y los espiritualizamos a veces. Los espiritualizamos, le ponemos un toquecito ahí y buscamos un versículo también ahí que medio le calce para que quede como anillo al dedo. Cuando no es un principio o un criterio que viene como resultado de la delegación de la autoridad de Dios hacia nosotros. Entonces,
Eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque no podemos dirigir a nuestros hijos por nuestra propia cuenta, ni tampoco a nuestra conveniencia. A veces ejercemos autoridad hacia nuestros hijos por conveniencia. O sea, porque yo necesito que mi familia se vea bonita, ¿verdad? Entonces, cuando mi hijo medio se mueve, yo agarro aquí en la silla y le meto un pellizco así para que se quede quieto, si está molestando mucho. Entonces, lo importante es que convenientemente todos vean que mi familia es perfecta. Y miren, de eso han explotado unos casos que seguramente también usted ha conocido. Y dice, mire quién veía esa familia, ¿no? Y no es que eran todos bien, esos muchachos tan buenos que se veían, y mire con lo que salieron. Eso ha ocurrido. Porque ejercemos autoridad bajo nuestra propia conveniencia. ¿Cómo hacemos para ejercer autoridad como agentes delegados de Dios? La única manera es que nosotros nos coloquemos bajo la autoridad de Dios. Es la única manera. Nosotros podremos ejercer autoridad sobre nuestros hijos de manera correcta, sana y responsable cuando nosotros nos colocamos bajo la autoridad de Dios. ¿Y qué significa colocarse bajo la autoridad de Dios, hermano? ¿Qué creen ustedes que significa colocarse bajo la autoridad de Dios? Cultura, decencia, educación, respeto. Sí. Eso yo considero que es la buena enseñanza que uno le puede dar a un hijo para que siga en lo que uno quiere ser y lo que uno ha aprendido, ¿sí? Eso influye mucho en parte del respeto de uno con los hijos, y que los hijos sean respetuosos ante las demás personas, que para que la gente mire que uno lo está caminando por un camino correcto, ¿sí? El respeto y la buena enseñanza, los buenos modales que debe tener. Ok. Ajá. ¿Algo más? El testimonio, porque si no tiene uno credibilidad, pienso que es más difícil uno ejercer la autoridad. Ajá. ¿Y cómo construimos ese testimonio? ¿Cómo construimos ese testimonio? Solamente si podemos estar bajo la autoridad de Dios. De obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Bueno, si yo no estoy dispuesto a sujetarme a Dios, a obedecerlo, si yo como papá no estoy dispuesto a sujetarme y a obedecerlo, no puedo pretender que mi hijo lo haga conmigo. No puedo pretender que mi hijo me obedezca a mí si yo no estoy dispuesto a obedecer a Dios. Yo puedo obligarlo o puedo pretender obligarlo a que me obedezca, pero, ¿saben? Eso también es un concepto bien importante, porque creo que la esencia del concepto de obediencia a Dios tiene que ver con una obediencia voluntaria, una obediencia consciente. Yo obedezco a Dios porque entiendo que me conviene, es para mi bien obedecer. El concepto que nosotros tenemos de obediencia es obedecer sin razón. Ustedes, seguramente sus padres, porque a mí me lo dijeron, sus padres le habrán dicho que usted tiene que hacer algo, y cuando usted pregunta por qué, porque sí, pues yo digo que es así, pues yo soy su papá, usted me obedece y punto. Sin explicaciones, sin razonamientos. Sencillamente usted me obedece y ya. Y nos acostumbramos a que el concepto de obediencia era ese. Yo obedezco porque sí, porque eso es obedecer. Y resulta que la obediencia... O por temor, ¿no? Temor. ¿A qué me va a pasar? Consecuencias. Y resulta que la obediencia a Dios tiene que ver con una obediencia voluntaria. Dios no es un Dios amenazante que todo el tiempo está con su dedo allí esperando a que... o mostrándome que yo debo obedecer, porque si me llego a resbalar, ¡ay!, me cae todo el peso del castigo de Dios encima. Yo no creo que ese sea el Dios que nos incita a obedecerlo. Sería muy triste
para Dios, supongo, tener un montón de hijos en el mundo que le obedecen porque le tienen miedo. No, es que en lo que se resbale me manda para el infierno. En lo que me resbale me manda una enfermedad. En lo que me resbale me quita lo que tengo. Yo no creo que ese sea el Dios que nosotros tenemos, ni el Dios que la Biblia habla. Y Él siempre ha insistido en una obediencia voluntaria. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, basado en ese criterio del amor. La obediencia de nuestros hijos, nosotros podemos saber que nuestros hijos están sujetos a nosotros cuando ellos no se sienten obligados a estar bajo nuestra autoridad, cuando ellos entienden que les conviene, que es por su bien, cuando ellos en su razonamiento pueden decir, no, tengo que sujetarme a eso, o sea, me conviene sujetarme a eso. Entonces, la pregunta es, si nosotros creemos que nuestros hijos están bajo nuestra autoridad, ellos están bajo nuestra autoridad porque están convencidos que es lo mejor para ellos, o porque los tenemos amenazados de alguna forma, o los tenemos sugestionados o manipulados de alguna manera para que estén bajo nuestra autoridad. Es una buena pregunta. Si María Ángel es como es porque ella entiende que le conviene, o porque de alguna manera yo la he manipulado para que eso sea así. Y entonces es importante que podamos reflexionar en eso, porque Dios en ningún caso, no encontramos en la Biblia ningún relato donde Dios manipule al ser humano para que le obedezca, donde le meta miedo para que le obedezca. Nunca. Siempre ha sido explicando razones y apelando siempre al criterio de que te conviene, es lo mejor para ti, apelando a las convicciones. Entonces la pregunta es esa: si nuestros hijos creemos que están bajo nuestra autoridad, esa autoridad que estamos ejerciendo o a la que ellos están sujetos es una autoridad en la que ellos tienen la convicción de que les conviene, es una sujeción voluntaria, o están obligados. Debería ser voluntaria. Debería ser voluntaria. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que eso no es fácil construir. No es fácil construir esa sujeción, porque eso va acompañado de convicciones, y convicciones firmes, prácticas, convicciones reales, no convicciones a base del temor y del miedo y de las amenazas y de todas esas cosas, porque es lo más fácil. Es lo más fácil. Usted puede tener a su hijo de alguna manera hasta cierto tiempo bajo su control a punta de amenazas. Está demostrado que se puede, sí se puede. O comprándolo con cosas, ¿no? Dando cositas, soltando ciertas cositas para que él pueda convenir en obedecer y en estar bajo autoridad. Pero cuando eso por alguna razón ya no está, o cuando él puede tener la libertad de elegir, entonces posiblemente elija otras cosas. Entonces me parece eso interesante. Miren, el texto bíblico de Efesios capítulo 6, versículo 4, que lo hemos leído muchas veces, Efesios 6:4, habla acerca básicamente de eso, de ejercer la autoridad. Y dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ya hemos explicado pues un montón de veces, el pastor ha explicado un montón de veces lo que eso significa, crear en amonestación, en disciplina y amonestación, que son dos palabras distintas, parecieran ser sinónimos allí, pero son distintas. Y en este texto bíblico de Efesios, la disciplina no tiene que ver con castigos, la disciplina tiene que ver con enseñanzas, con rutinas. Es la misma expresión que usan los atletas que practican una disciplina, que necesitan hacer algo todo el tiempo de manera consecutiva, poniéndose metas, ¿verdad? Subiendo la dificultad un poco cada día, siendo constantes. De eso se trata la disciplina. Y cuando el apóstol Pablo dice que criemos a nuestros hijos con disciplina, es básicamente eso, que nosotros podamos diseñar una estrategia en la que ellos puedan cada día
ir avanzando y ser constantes, ser constantes. No sobre la base de cualquier cosa, dice disciplina del Señor, basado en el fundamento del Señor. Y por supuesto la amonestación, que tiene que ver con corrección, ¿verdad? Los atletas también tienen que ser disciplinados y amonestados todo el tiempo, corrigiendo para que se vaya perfeccionando lo que están haciendo. Y de eso se trata ejercer autoridad. De eso se trata ejercer autoridad. Eso es difícil. Y si usted puede pensar en todas las veces que usted ha fallado en eso, pues se va a dar cuenta que sí ha sido bastante difícil. Los que tienen hijos grandes, ya adultos, los que son abuelos, podrán decir, sí, yo fallé en la disciplina y en la amonestación. Es posible que podamos decir eso. Pero de eso se trata el capítulo 6 de Efesios, versículo 4. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esas cosas tienen que ir juntas. No están separadas. Tienen que ser un juego, un equipo. La disciplina y la amonestación. Para que funcione. Para que funcione. Entonces, ¿cómo podemos hacer cosas prácticas para poder ejercer autoridad sobre nuestros hijos? ¿Qué creen ustedes? Cosas, ya entendiendo más o menos lo que significa la autoridad, que debería ser la autoridad, debemos fortalecer el hecho de que sea una obediencia voluntaria, ¿verdad? Que ellos comprendan que les conviene, que forma parte de sus convicciones, que no es una imposición ni una obligación, porque a pesar de que yo los tenga bajo mis cuidados mientras los tengo sometidos, en el momento en que ya no esté mi presencia allí, ustedes no se han dado cuenta que hay niños que cuando están con los papás son unos angelitos. Los maestros de escuela dominical deben saber, cuando los niños están con los papás, quietico, usted los ve aquí, ay, tan bonito, muchacho, tan quietico que es, ¿no? Pero cuando no está con su mamá o con su papá, toca guindarlo así el ventilador ahí, para que se quede quieto. O encerrarlo en el baño. Pero hay muchachos así, que cuando están allí bajo la cobertura, bajo el cuidado de su papá y su mamá, ¿sabes? A nosotros, cuando María estaba pequeña, en el colegio a veces nos pusieron varias quejas, y nos decían, ¿en serio si María no es así? ¿No? O sea, de que, pues, cosas de niños que hacían, ¿no? Pero, entonces, sí, ¿en serio? Pero pues, en la casa no es así. Entonces, eso suele suceder. ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para ejercer autoridad? Uno le puede enseñar muchos modales de lo que uno vive, pero desgraciadamente el muchacho se crea hoy en día con dos bases, la de la casa y la de la calle, o la de la escuela, o la del liceo, la de la universidad. ¿Sí me entiende? Que en la casa pues es una persona, pero en la calle es otra persona, por el temor del qué dirá de las personas de la calle. Pero ¿cómo hacemos para que eso no sea así? En la casa, ¿cómo hacemos nosotros para que eso no sea así? Precisamente, uno le da ese ejemplo al hijo de cómo debe comportarse tanto en la casa como en la calle, ¿sí? Pero entonces lo que yo le explico, que en la calle él, por el qué dirán de la gente, que lo critican, que porque es cristiano, porque escucha la palabra, entonces él se siente atemorizado o avergonzado, que no debería ser, porque precisamente uno tiene que tener una personalidad definida, tanto en la casa como en la calle. Y eso influye mucho en él para cuando llegue a grande, cuando llegue a responsable. Ok. Hermana Joana. Hermano Henry. Sí. Bueno, buenas noches para todos. Lo primero que debemos de recalcarle a nuestros hijos es el temor hacia Dios. Sí, eso es algo primordial. Y yo pienso que lo segundo es cuando podemos tener devocionales en familia, cuando ellos se dan de cuenta que realmente en la casa hay devocionales, cuando podemos compartir la palabra en familia, ahí es cuando podemos aplicar lo que está diciendo el hermano Ricardo. Eso es lo que yo pienso. De pronto algo práctico, lo más que el ejemplo que tenemos en la escritura, cuando Jehová le hablaba a Adán, ¿no? Y le decía, tú puedes hacer esto, pero esto no.
¿Sí? ¿Por qué? Porque acarreas una consecuencia. Entonces, siempre debemos como llevarlos a la palabra de Dios, ¿no? De decir, vas a hacer esto, pero mira lo que puedes acarrear. ¿Sí? Igualmente, si toma una buena decisión, también, pues obviamente siempre guiarlo, alinearlos a que tomen la decisión correcta bajo la palabra de Dios. ¿Sí? Que es, vas a hacer esto, pero vas a acarrear esto, entonces ten cuidado, porque lo dice la palabra de Dios, ¿no? Pues siempre como que es un ejemplo muy práctico con Adán, cuando Dios le dijo, todo el árbol, de los árboles de fruto puedes comer, pero de este no, porque ¿sí? Sí. Entonces, eso es como lo más práctico que podemos llevarlos de pronto a ellos a reflexionar en eso. Ok. ¿Qué tal que poder tener conversaciones con nuestros hijos donde se pueda evidenciar mi sujeción al Señor como padre, ¿no? En temas de trabajo, por ejemplo, o no sé, en otros aspectos de la vida diaria donde yo pueda mostrarle a mi hijo, mira, yo quería hacer esto y yo pude haber hecho esto, en el trabajo yo pude haber sacado este dinero extra diciendo estas mentiras, pero, ¿sabes? No era lo correcto. Dios me dice que eso no está bien. Y hoy no tenemos, o pudimos haber tenido tal cosa, pero no lo tenemos porque era mejor obedecer al Señor haciendo lo correcto. Cuando nuestros hijos pueden evidenciar de manera real que yo estoy sujeto al Señor, entonces ellos van a darse cuenta que vale la pena, que es conveniente, ¿sí? Entonces, yo creo que podemos ejercitar, pues, ¿sí?, algunas de las cosas que han dicho y buscar la forma de cómo mostrarles a ellos que mi vida está sujeta al Señor. Porque si no hay esa coherencia, entonces, pues olvídense que los muchachos van a decir, sí, pero ¿de qué sirve si pues mi papá dice esto, pero a la hora de hacer las cosas no las hace así? Sí, uno puede querer aparentar ser algo, pero los hijos se van a dar cuenta de la relación que uno tiene con el Señor. Y de cualquier forma se le van a ver a uno las costuras de lo que uno está haciendo de manera incorrecta. Y tarde o temprano eso, o sea, ellos no van a ver lo que yo diga si mis actos pues callan todo eso, ¿no? Ni van a ver lo que diga la palabra del Señor si yo, que digo creer en la palabra del Señor, no la obedezco. Sí, ellos nos conocen bien. Ellos nos conocen bien. Y a veces nos pueden confrontar. Cuando tienen la suficiente valentía, nos pueden confrontar con eso. ¿Usted no es que dijo que no? Yo he sido, María Ángel me ha dicho, papá, y eso de que no confiamos en el Señor siempre, ¿por qué se pone así? ¿Por qué se pone así si siempre he dicho que confiamos en el Señor siempre? El Señor siempre ha sido fiel. ¿Por qué se pone así? Y es así como que ¿no? Porque nos conocen. Ellos nos conocen. Y a veces sin decir nada, ellos nos ven la cara y saben que hay algo que no está bien y que no estoy siendo compatible con lo que he dicho. Entonces eso suele suceder. Entonces, el primer elemento, ejercer autoridad. Tenemos que saber ejercer autoridad. El segundo, tenemos que pastorear a nuestros hijos. Tenemos que pastorear a nuestros hijos. ¿Alguien me ayuda a leer ese párrafo de pastorear a nuestros hijos? Guiar sus pensamientos y ayudarlo a aprender el discernimiento y la sabiduría. Se trata de invertir tu vida en tu hijo, en una comunicación abierta y honesta que muestre el significado y propósito de la vida.
Hay que tener presente que los valores y la vida espiritual no se enseñan, se modelan y son absorbidos. Ahí está. Eso significa pastorear. De eso se trata. De eso se trata pastorear. Miren lo profundo de estos conceptos. Guiar sus pensamientos. Guiar los pensamientos. Es como tomar de la mano, ¿no? Tomar de la mano y llevar. Pero miren lo complejo que es guiar los pensamientos. Si nuestros hijos, bueno, eso ahorita tienen un vendaval de cosas metidas en la cabeza, ¿cómo hacemos nosotros para guiar sus pensamientos? Un trabajo de pastoreo. Un trabajo de pastoreo. Hermano, ayudarlo a aprender el discernimiento y la sabiduría. Discernimiento, la capacidad de poder definir las cosas, ver lo que está bien y lo que está mal. Invertir tu vida en tu hijo. ¿Saben qué normalmente hacemos o lo que el sistema nos invita a hacer? Que invirtamos nuestra vida en el trabajo. Que invirtamos nuestra vida en las cosas que están allí afuera. Para obtener cosas que supuestamente van a ser de beneficio para nuestro hijo, pero de manera material. Invertir nuestra vida en nuestro hijo, en nuestros hijos. Eso es pastorear. Eso es pastorear. Los pastores de ovejas se podían enfrentar o eran capaces de enfrentarse con las fieras del monte con tal y defender las ovejas. Invertir su vida en ellas. ¿No? Y eso tiene que ver con tiempo, tiempo de calidad y tiempo de cantidad. Las dos cosas. La psicología nos quiso quitar un peso de encima, diciendo que lo importante era tener tiempo de calidad con nuestros hijos. ¿Sí? Eso porque se dieron cuenta que cómo hacían si ahora todo el mundo anda presionado, trabajamos, salimos de madrugada y llegamos en la noche y hay que tener 2 trabajos y hay que trabajar 14 horas y hay que hacer esto y se trabaja los sábados y se trabaja los domingos y cuando estoy en la casa estoy trabajando también. Entonces, de tanto trabajo, entonces la psicología nos quiso aliviar un poco la carga, el sentimiento de culpa, diciéndonos, no, bueno, con que tú pases un día a la semana tiempo de calidad con tu hijo, está bien, eso es bueno. Y sí es cierto, el tiempo de calidad, por supuesto, pero es que el tiempo de cantidad también tiene que ser de calidad. Todo el tiempo tiene que ser de calidad. Pero es importante la cantidad de tiempo. Tiene que haber cantidad de tiempo. Hay niños que crecen totalmente con ausencia de sus padres. Un día estos le piden la bendición a la maestra o a la señora que lo cuida, porque es la que ve todo el tiempo. Porque es importante el tiempo de cantidad también, la cantidad es importante. Que es difícil sacarlo, pero pues ahí hay un desafío. Ahí hay un desafío. Pastorear implica esas cosas, hermano. Pastorear a nuestros hijos es más que un método. O perdón, no es más que un método, no es un método. Pero nosotros hemos encasillado el tema de la enseñanza espiritual de nuestros hijos o el crecimiento espiritual de nuestros hijos en métodos. En métodos. ¿Cuántas horas va a leer la Biblia? ¿Cuántos versículos se sabe? ¿Cuántas canciones se sabe? ¿No? Ese tipo de cosas. Y aunque están bien, por supuesto que están muy bien, leer la Biblia, pasar horas leyendo la Biblia sería excelente, orar y todas estas cosas es excelente. Tiene que ver con invertir tiempo, tiene que ver con que sea intencional. El pastoreo es mucho más que eso, es modelaje, que él me vea,
que yo lo que le digo que haga es algo que yo estoy haciendo. Entonces, tiene que ver con eso, con tener la capacidad de comprender qué hay en su cabeza y ver cómo hago yo para guiar eso. No sencillamente lo escucho hablar y quítese esos pensamientos de la cabeza, que esos son del demonio, que son del diablo. Es más, a usted lo que le hace falta es leer más la Biblia para que le quiten esos pensamientos. O tiene que meterse a orar más para que se le quiten esos pensamientos. Nuestros hijos no van a comprender eso de esa manera. Tiene que haber un modelaje en esas cosas. Entonces, el pastor tiene que compenetrarse, ¿sí? Por eso es que el texto bíblico donde dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, es porque el pastor, y ahí hay una analogía que está usando el Señor, y es que en los rebaños de ovejas, ciertamente cada vez que las ovejas escuchaban el timbre de voz o el tono, porque no voy a decir que entendían lo que estaba diciendo, pero por lo menos el tono de voz del pastor, enseguida volteaban y a ver dónde era que estaba, para seguir lo que él, las indicaciones. Pero eso no ocurría con el recién llegado, o sea, con que vaya, agarre ese rebaño de ovejas y llévelo para allá, sin haber pasado tiempo con el rebaño. Tenían que conocerlo hasta que pudieran adaptarse y adecuarse a la voz o al sonido del pastor para seguirlo. Eso no ocurría de la noche a la mañana. Eso era acompañamiento, seguimiento, modelaje, todas esas cosas, rutinas, ¿no? Todas esas cosas eran importantes. Y de eso se trata pastorear. Nuestros hijos van a obedecer nuestra voz, van a escuchar nuestras voces y nos van a seguir, pero eso requiere que nosotros trabajemos en eso, pasemos tiempo, le enseñemos cuál es nuestra voz, cuál es nuestra indicación. Se vea que sea conveniente para ellos. Entonces, guiar sus pensamientos. Hermanos, guiar los pensamientos no tiene que ver con reprochar lo que piensan, con menospreciar lo que piensan, minimizar la forma como piensan, sino guiarlos. Por eso es que dice guiarlos. Porque entonces, si nuestros hijos empiezan a decir: bueno, yo no veo tan malo eso de que cada quien decida qué quiere ser, pues hay chicos que piensan así, no necesariamente es que están yéndose al lado de que tienen otra preferencia sexual ni nada, sino que están viendo de manera abierta eso, están diciendo: pues yo no le veo nada de malo que cada quien decida lo que quiera hacer. ¿Cómo hago yo para guiar ese pensamiento? Yo no puedo decirle: ¿qué le pasa? ¿Usted está loco o qué? ¿No ve que eso es del diablo? Eso no es... O sea, es verdad, pero hay que buscar la forma de modelarlo de tal manera que yo pueda guiar ese pensamiento para que pueda ser moldeado. Entonces, de eso se trata pastorear. Ahora, nosotros no podremos guiar los pensamientos de nuestros hijos, pastorear a nuestros hijos, si el Señor no nos está guiando a nosotros y no nos está pastoreando a nosotros. Miren lo que dice Proverbios 11, 18 al 19. Proverbios 11, 18 al 19. En las indicaciones que se le da al pueblo, dice Proverbios 13, 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Ustedes se acuerdan del dicho popular: anda con lobos y aprende a aullar? Aprenderás a aullar. ¿Cómo era? Ya no sé. El de nosotros: mira con quién andas y te diré quién eres. Ah, ese también, ¿no? Ah, bueno, mira, hay varios. Es eso, es básicamente eso, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, la cantidad de tiempo y la calidad de tiempo que podamos invertir en nuestros hijos va a ayudar, va a moldear y va a fortalecer sus convicciones. Y va a corregir pensamientos o va a guiar pensamientos que estén desviados, va a atraerlos a que puedan ser pensamientos que estén bajo la autoridad del Señor.
De eso se trata pastorear. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para pastorear a nuestros hijos? O sea, nuestros hijos se sienten pastoreados por nosotros. Ahora que venga María Ángel de donde está, es una pregunta que debo hacerle. Mari, ¿tú te sientes pastoreada por mí? Y le tengo miedo a la respuesta. Le tengo miedo a la respuesta. Pero sería bueno que usted pudiera preguntarle a sus hijos eso. ¿Te sientes pastoreado? ¿Te sientes guiado? ¿Sí? ¿Hay criterios que has cambiado porque has visto en la enseñanza que te doy que es más conveniente, según la palabra de Dios, lo que te estoy diciendo? Entonces, es una buena pregunta esa para nuestros hijos. Y sería chévere que se la podamos hacer a ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos moldear nosotros? ¿Cómo podemos pastorear a nuestros hijos? Bueno, parte de eso lo que el hermano Henry decía, ¿no? Hay que incentivar las enseñanzas en casa, los tiempos en familia donde podamos fortalecer el devocional, ¿verdad? Aunque ahora no haya mucho tiempo, porque todo el mundo está ocupado. Si usted tiene hijos grandes en la universidad, pues se dará cuenta que es más complejo. Hay días que yo no veo a María Ángel. Se va antes de las 6 de la mañana, y cuando yo llego a la casa está acostada ya porque al otro día tiene que pararse temprano otra vez. Entonces hay días que yo no la veo. Entonces cada día es complejo, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿No? ¿Cómo estamos pastoreando a nuestros hijos? O sea, estamos invirtiendo tiempo en ellos. Es intencional eso. Mi hijo se siente acompañado, se siente pastoreado. Entonces eso es bien importante. En estos días María Ángel está haciendo un discipulado en la universidad con el grupo ese cristiano. O sea, la están discipulando. Y me dijo algo que me dolió en un comentario que hicimos en familia. Me dijo, ¿sabes? Siento que es la primera vez que me están discipulando así. Como si me hubiera dado una pata en el estómago. Yo siento que se estaba refiriendo a la forma, ¿no? Pero sí, o sea, hasta qué punto nosotros hemos llegado a ser intencionales en que lo que ella conoce del Señor ha sido porque fue inculcado en nosotros, ¿no? En su casa. Entonces, bueno, ahí le ayudamos a hacer un ejercicio de memoria para que pudiera entender que quizás no en esa manera tan formal como lo está haciendo ahora, pero sí fue discipulada. Sí fue discipulada por nosotros, por el colegio donde estudió, por la iglesia, fue discipulada. Solo que ahora está siendo mucho más personalizado, porque la están preparando para un liderazgo. Entonces, nuestros hijos se sienten así. ¿Sí? La instrucción que reciben nuestros hijos bíblica es solo la que está recibiendo en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué tanta instrucción con profundidad nosotros tenemos la capacidad de darle a nuestros hijos? ¿O tenemos que esperar a que lleguen a la escuela dominical o a la iglesia para que le expliquen los términos? Porque la verdad que yo no sé. ¿Sí? No sé qué es pecado, no sé qué es arrepentirse, no sé qué es redención. Entonces, quizás podemos preguntarnos esas cosas. El otro aspecto tiene que ver con estar centrados en el Evangelio. Si queremos pastorear a nuestros hijos, nosotros debemos estar centrados en el Evangelio. Y este aspecto de estar centrados en el Evangelio tiene que ver, hermanos, con que hay tantas aristas, tantas caras acerca del Evangelio que hoy en día hemos perdido la centralidad del Evangelio, lo que significa el Evangelio. ¿Alguien me puede decir para usted qué es estar centrado en el Evangelio? ¿Qué creen? ¿Qué es estar centrado en el Evangelio? ¿Quién dice que es estar centrado? Hermano Juan Carlos.
Bueno, yo creo que estar centrados en el Evangelio significa estar enfocados en lo eterno, en Cristo, ¿sí? En la reconciliación que hubo por medio de Cristo con el Padre, que ese sea nuestro enfoque, ¿sí? Yo creo que es eso. Ok, sí. Mana Wendy. Sí, yo creo que también estar centrado en el evangelio es saber mi condición. O sea, que simplemente soy una pecadora y que necesito de un Salvador, porque si no, no hubiera podido tener lo que el hermano está compartiendo. Ajá. Primero, ver mi condición. Ok. ¿Alguna otra opinión más? Estar centrados en el Evangelio. ¿Qué creen ustedes que es? Es como si estar centrado en el Evangelio es que esto es, la mesa es el Evangelio y yo estoy aquí en el centro. ¿Sí? Es posible que a los alrededores del Evangelio haya la manera de vestir, haya las canciones que canto, si se cantan suaves o si se cantan rápido, si aplaudo o no aplaudo, si tengo que vestirme con corbata o no, informal, no importa, ¿verdad? Si tengo la Biblia en el celular o la tengo en físico, si pacto o no pacto, si hablo en lenguas o no hablo en lenguas, si hago esto o no hago esto. Yo particularmente le digo eso los accesorios del Evangelio, ¿no? Estar centrado en el Evangelio es que, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es las buenas noticias de que yo era un pecador perdido, separado de Dios, y que por Jesucristo ahora tengo salvación y redención. Cuando yo me paro en esa verdad, allí, en el centro de eso, yo estoy centrado en el Evangelio. ¿Sí? La manera de vestir no me desvía del centro. ¿Sí? La manera de cantar no me desvía del centro. La manera como se viste mi hijo no me desvía del centro. ¿Sí? Eso es estar centrado en el Evangelio. La centralidad del Evangelio es estar parado en lo esencial, en lo fundamental. ¿Sí? El Evangelio es: yo soy un pecador y tengo perdón por el sacrificio de Jesús. Eso es el Evangelio. Yo no merecía nada, todo me lo dio el Señor y por eso yo puedo estar parado allí. De eso se trata el Evangelio, estar centrados allí. Y para poder pastorear a nuestros hijos, nosotros necesitamos estar allí centrados. Porque cuando nosotros no estamos allí centrados, sino estamos centrados en cómo creo que debo criar a mi hijo, entonces nosotros tengo que ponerlo a orar todos los días, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, y después a leer, todos los días me tiene que repetir 15 versículos bíblicos aprendidos de memoria en 2 versiones. Y después me lo explica en una hoja. Entonces yo digo, no, es que yo eso lo tengo, mire, lo tengo así. No, usted no está centrado en el Evangelio, usted está centrado en una forma, en una manera. Que puede que funcione, pero no es estar centrado en el Evangelio. Entonces, mi hijo, si no me ve centrado en el Evangelio y yo no le enseño desde la centralidad del Evangelio, yo voy a formar un muchacho con convicciones no centradas en el Evangelio. Entonces, cuando tenga los problemas que solamente él va a poder enfrentar, porque es una persona como todos nosotros tuvimos que enfrentar dificultades, él las va a enfrentar desde donde está centrado, desde donde está parado. Entonces, si él está centrado, si él está parado, porque yo lo enseñé desde una parte, desde un accesorio del Evangelio, donde el Señor todo lo puede en Cristo que me fortalece, donde si yo pacto todo me va a ir bien, que el Señor me quiere, todo lo bueno lo quiere para mí. Entonces, cuando ese muchacho tenga la primera decepción amorosa, no va a haber allí Evangelio en ningún lado. ¿Sí? Cuando tenga su primer fracaso laboral, cuando las cosas no salen como, cuando hayan situaciones injustas, entonces va a decir, entonces ¿dónde está Dios? Si yo lo enseño desde la centralidad del Evangelio, lo único que importa de verdad, realmente, era mi condición, como decía la hermana Wendy, era mi condición, que yo antes estaba perdido, ahora fui rescatado y estoy parado en la verdad de que el Señor
me salvó y todo lo demás va a girar en torno a esa verdad. Entonces yo puedo estar seguro de que puedo pastorear a mi hijo desde la centralidad del Evangelio. Bueno, cuando logramos hacer eso, se nos quitan un montón de paradigmas evangélicos de nuestra cabeza. Estereotipos evangélicos de nuestra cabeza. Y mire, hermano, créame que yo sí tenía un montón. Un montonón. Porque yo crecí en una iglesia con muchos estereotipos evangélicos. ¿Sí? Era inaudito ir a la iglesia sin corbata y con traje. Y mucho menos pararse a cantar, por lo menos había que tener corbata, para complacer los ojos de las personas, ¿no? Para complacer, dígame, y que los que teníamos un solo traje, yo que ni corbatas tenía, eso era un problema porque tenía que andar prestando corbatas para no verme todos los domingos igual. Entonces, es tremendo, yo crecí con esos estereotipos. Pero estar centrados en el Evangelio me va a llevar a ver que eso no es lo esencial. Y a nuestros hijos también lo va a llevar a ver que lo esencial es su condición con Dios, estar parados allí en esa condición, quién es, su identidad con el Señor. Y eso está más adelante. El cuarto elemento, internalizar el Evangelio. Internalizar el Evangelio. Para poder pastorear a nuestros hijos necesitamos internalizar el Evangelio. Va a llegar el momento en que ellos pueden cuestionarse la fe. Incluso, no sé si alguno de ustedes se ha cuestionado la fe en algún momento. O sea, alguno de ustedes ha dicho, ¿será que vale la pena? ¿Será que vale la pena ser cristiano? Si usted se ha preguntado eso, yo ¿para qué soy cristiano si de todas maneras, mire cómo me va? En algún momento usted seguramente se ha cuestionado la fe por diferentes razones. Pero cuando nosotros logramos internalizar el Evangelio, o sea, que el Evangelio sea parte de nosotros, cuando lleguen esas crisis de fe, entonces vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? Vamos a poder tener, porque el Evangelio forma parte de mí. No es solamente un concepto o una serie de conocimientos que están en mí, sino es parte de mi vida. Es mi identidad, lo que yo soy. Entonces, yo puedo pastorear a mi hijo cuando yo puedo internalizar el Evangelio y lo puedo enseñar a que el Evangelio sea parte de su vida. Hermano, cuando usted logra hacer eso, a usted no le va a preocupar con quién está su hijo en la universidad, ni qué está haciendo, ni qué va a pasar si me le llegan a ofrecer droga a mi pobre niño. Porque cuando usted pudo lograr que su hijo internalizara el Evangelio, usted va a tener un hijo con convicciones firmes, que va a tener la capacidad de decir, no, eso no es para mí. Y usted va a poder descansar en Dios, en que a pesar de que su hijo esté expuesto a todo lo que está allá afuera, usted va a poder decir, muchacho tiene el Evangelio forma parte de él, así que puedo estar tranquilo. Entonces, eso es bien importante. Va a llegar el momento en que se cuestionen la fe, y si hay confianza suficiente van a hacer preguntas para lo que debemos estar preparados para responder. María Ángeles nos ha puesto a pensar un montón de veces, ¿verdad? Ahorita, o sea, con preguntas difíciles de responder, difíciles. En algunas ha quedado satisfecha, en otras ha dicho, bueno. Pero tenemos que estar preparados. Para llevarlo a que internalice el Evangelio y finalmente se decían por el Señor. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. Y identificarse como hijos y siervos del Señor. Ese es el quinto elemento. Identificarse como hijos y siervos del Señor. Bueno,
Si yo quiero pastorear el corazón de mi hijo tiene que darse cuenta que yo me identifico, ella me tiene que ver como un hijo de Dios, como un siervo del Señor. Si ella me ve como cualquier otra cosa, estoy grave. Lo que mi hija tiene que ver en mí cuando me vea, tiene que ver a un hijo de Dios. En todos los sentidos. ¿Sí? Y un hijo de Dios es honesto, un hijo de Dios es responsable, un hijo de Dios cumple su palabra, un hijo de Dios... Bueno, hay un montón de elementos que le van a llevar a evidenciar que soy un hijo de Dios. Y ella lo tiene que ver. O sea, cuando a ella le pregunten quién soy yo, su respuesta tiene que evidenciar que yo soy un hijo de Dios y que soy un siervo de Dios. Pues ella tiene que ver eso. Ella tiene que ver eso. Para que ella también vea la necesidad de identificarse con ese modelaje como una hija de Dios y como una sierva del Señor. Eso es muy, muy importante. Puede ser ingeniero, puede ser médico, puede ser astronauta, puede ser filósofo, puede ser lo que sea, pero antes de todo eso, tiene que identificarse como hijo de Dios. Y se lo hemos dicho, Marenle le hemos dicho, Mari, usted puede estudiar lo que sea, no tiene límites, usted puede pensar y soñar con lo que sea, y tiene capacidad para hacerlo, usted puede hacerlo, puede lograr muchas cosas, pero usted sabe que antes de todo es una hija de Dios, una hija de Dios. Y todo lo que usted haga, todo lo que usted estudie, todo lo que usted se proponga, todo lo que usted logre, tiene que conseguirle sentido a cómo ponerlo al servicio del Señor. No es solamente repartiendo folletos, ni yendo a la misión urbana, ni yendo a la misión donde está, no es solamente así. Es que cómo siendo ingeniero mecánico va a servir al Señor. ¿Cómo? Yo creo que eso la motivó a buscar ese grupo en la universidad, pues a conseguir ese grupo en la universidad, ¿no? Ver cómo ella desde lo que estudia puede servir al Señor, y pues ahí está tratando de adecuarse y hacer lo que se puede en ese sentido. Entonces, nosotros debemos ser los primeros en identificarnos como hijos de Dios y como siervos del Señor. No solo digamos que lo somos, sino que cuando mi hijo me vea, me puede identificar como tal. Entonces yo creo que eso es valioso. O sea, mi hijo cree que soy honesto, cree que soy responsable, cree que soy genuino, cree que digo la verdad, que soy íntegro, y son elementos que la van a llevar a definir que si soy o no soy un hijo de Dios. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Así que, hermanos, ¿algún comentario acerca de estos elementos que hemos visto? ¿Hay algo que usted cree que pudiera ser importante que podamos anotar en la hoja como algo adicional que usted crea que podemos pensar o reflexionar acerca de ello? Puede hacerlo. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, hermano, por la enseñanza tan necesaria para todos los presentes, porque pues algunos en proceso de crianza y otros, aunque ya tienen sus hijos grandes, pueden ser instrumentos de consejería y de evangelismo a través de esta temática. Algo que yo meditaba en el momento que usted enseñaba de pastorear, el Señor me llevaba a pensar en el hecho de que uno debe identificarse para con su hijo en una relación como Él es el pastor para con nosotros, ¿no? Entonces, como nosotros podemos ser pastores en todo el sentido de la palabra para con nuestros hijos, ¿sí? Y pensar en qué hace un pastor con sus ovejas, ¿no? No solamente las está guiando por el camino, que bueno, es lo que usted puntualmente nos explica aquí, sino que siempre las está cuidando, las está alimentando, les está proveyendo. Y algo que también pensaba que es bueno que meditemos, porque a veces como padres cristianos
nos tomamos muy en serio el papel de ser estrictos, pero un pastor también provee consuelo, ¿sí? Y ese aliento que necesita la oveja para ser reconfortada en los momentos en los que cae, ¿sí? La oveja tiende a caer, ¿sí? Por lo que es corta de visión y así somos nosotros en la vida espiritual, ¿no? Entonces, como tratar de pensar en eso para que no nos convirtamos en esos padres estrictos, legalistas, que tenemos una imagen de formalidad y de perfección, pero que a la hora de extender gracia nos cuesta, ¿no? De extender misericordia, de hacerles ver precisamente el Evangelio, ¿no? Que esa es la oportunidad como más propicia para mostrarle el Evangelio, es cuando ellos pecan y cuando se rebelan abiertamente, ¿no? Entonces, creo que podemos pensar en eso, ¿no? En extender gracia y esa misericordia que el Señor primero nos ha extendido a nosotros. Sí, eso es verdad. ¿Ustedes recuerdan la canción esa de las 100 ovejas? ¿Sí la han escuchado alguna vez? La de Eran 100 ovejas. ¿No? Parecen bautistas ustedes. Bueno, la canción más o menos cuenta la historia de que eran 100 ovejas, una se perdió por allá y se maltrató, se perdió por terca. Pero el pastor dejó las 99 y se fue y buscó a esa oveja y la trajo. Así que se la puso en su regazo y se la trajo. Y me llama la atención porque ¿qué hace el pastor? El pastor agarra la oveja, la trae y la cura, la cuida, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando, a ver, y no fue que se extravió porque el pastor se descuidó y se me perdió una, ¿dónde se me fue? No, la oveja se fue por vagabunda, porque quiso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros o nuestros hijos hacemos eso? Como dice la hermana, van a pecar, hermano, van a pecar. A mí esta pregunta me impactó mucho cuando me la hicieron. Me dijeron, Ricardo, ¿estás preparado para cuando tu hija peque? Y incluso fueron más allá y me dijeron, ¿estás preparado por si ese pecado es totalmente vergonzoso para ti? O sea, ¿qué vas a hacer? Y la verdad yo no había pensado en eso. Normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros en vez de agarrar y cuidar y curar y no sé qué más, maltratamos, más todavía. Le damos en la herida. Ya usted no es mi hijo. Se me va de la casa. ¿No? O le recordamos a cada rato, usted aquí calladito porque usted ya sabe que usted aquí está yendo, mire lo que nos está diciendo y... ¿no? Que no tiene nada que ver con alcahuetear ni nada por el estilo. Por supuesto hay que disciplinar, pero hay que curar. ¿No? Hay que curar. Y yo me imagino a ese pastor que también se llenó la ropa de sangre con la sangre de la oveja. ¿No? Y es estar dispuesto a eso, ¿no? Pastor, mire, el Señor se ensució con nuestro pecado. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. Él se ensució con nuestro pecado. ¿No? Y como dice la hermana, es la experiencia más propicia para nosotros hablarles de la gracia. Entonces, cuando nuestros hijos pequen, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a ensuciarnos con ellos? Si él cayó en el lodo, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a meter los pies y la ropa y todo el cuerpo en el lodo para ayudarlo a sacar? A ensuciarnos también, aunque nos cueste quizás reputación, orgullo, pena con la sociedad, con la iglesia, ¿no? Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a sacarlo? Y ¿saben? Eso va a ser una enseñanza tremenda para ellos. A saber que mi papá no me abandonó, mi mamá no me dio la espalda, sino que buscó la manera de sacarme. Y yo creo que eso es importante, porque es el trabajo de pastoreo, es el trabajo de pastor. Entonces, siempre que pensemos en esa idea de pastorear, pensemos en lo que el Señor hizo por nosotros, el príncipe de los pastores, lo que hizo por nosotros, y sigamos ese ejemplo entonces. Digamos ese ejemplo, que creo que es bien importante. ¿Algo más que agregar? Hermana. Bueno,
pienso en, digamos, padres que tienen 1, 2 o 3 hijos que, como las ovejas, ¿no? Unas tienen su personalidad, unas son más rebeldes, otras son más dóciles. Yo pienso que hay que, digamos, pedirle mucho a Dios la sabiduría y la dirección para también llegarle a cada uno de ellos. No es fácil. Sí, mana, es verdad. Es verdad, yo considero los que tienen varios hijos, porque supongo que debe ser complejo lidiar con eso, ¿no? Personalidades diferentes, algunos son más dóciles, otros son más rebeldes. Pero es eso. Y se trata de eso mismo, ¿no? De ver qué tanto estoy sujeto yo al Señor para mostrar mi sujeción de tal manera que mis hijos vean que la sujeción es conveniente, ¿no? Entonces, es algo que el Señor nos ayude porque no hay otra forma. Hermanos, mire, el capítulo 1 que yo les voy a recomendar que podamos ir leyendo, si usted, que lo pueda hacer, le vamos a compartir el libro, se llama Llegando al corazón de la conducta. Llegando al corazón de la conducta, ¿no? Creo que un elemento importante para poder ayudar a pastorear a nuestros hijos es cómo hacemos con eso, ¿no? O sea, lo que hablábamos hace un rato, la forma en cómo se comportan, cómo se conducen, cómo modelar eso, cómo corregir modelos de conducta que están errados, influenciados todos los días nuestros hijos por esas cosas y cómo ayudarlos nosotros a entenderlo, o sea, cómo llegar a ese corazón de la conducta, ¿no? Entonces, ese es el primer capítulo. Los capítulos no son muy largos, yo les recomiendo que podamos leerlos. Y entonces en la próxima vez que tengamos la serie de familia, pues entonces vamos a estar hablando acerca de cómo llegar al corazón de la conducta. Bien, oramos, le damos gracias a Dios. Señor, queremos agradecerte porque eres bueno. Padre, queremos reconocer que quizás hay cosas que nos cuestan mucho todavía para pastorear a nuestros hijos. Quizás no estaba consciente de lo que implica pastorear a mi hijo. Quizás tenía en mente que era pues un método, ejercer ciertas normas, algunas restricciones y con eso yo estaba haciendo lo suficiente para encaminar a mi hijo hacia tus pies. Pero no es así. Necesitamos ejercer autoridad, pero estar sujetos a tu autoridad. Necesitamos pastorearlos, pero necesitamos ser pastoreados por ti. Necesitamos que ellos se centren en el Evangelio, pero nosotros mismos necesitamos estar centrados en el Evangelio. Necesitamos, Señor, poder internalizar el Evangelio, que sea parte de nuestra vida y que sea parte de la vida de ellos, Padre Celestial. Y necesitamos ser auténticos, tener identidad, ser verdaderamente tus hijos y tus siervos, para que ellos vean que es necesario, que es conveniente poder ser tus hijos y tus siervos. Ayúdanos, Señor, si hay aquí hermanos que están lidiando con la conducta de sus hijos, con hijos que no quieren conocer, saber nada del Evangelio, que son reacios a venir a la iglesia, que no les gusta orar, que no sienten placer en leer tu palabra, que quizás están teniendo inclinaciones hacia otras cosas antes que hacia tu Evangelio. Padre, ayuda a estos padres que están lidiando con esto. Posiblemente hay hermanos o hermanas que no tienen la ayuda de su esposo o su esposa para hacerlo. Señor, con mayor razón te pedimos la asistencia para ellos, tu asistencia divina, Señor, para que tengan la sabiduría de poder hacer lo necesario, lo correcto para poder guiar a sus hijos, aun cuando tienen la deficiencia de su esposo o su esposa en la ayuda. Señor, y permítenos a nosotros, pues,
aferrarnos cada día a ti, Señor, y poder ser guiados por tu Espíritu para seguir adelante en esta tarea tan complicada. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.